Igual que nosotros mismos, somos los que establecemos derechos y obligaciones para nuestra conducta. También el agua, el aire, los árboles, los animales, etc., merecen nuestro respeto como condición necesaria e imprescindible para la vida humana. De ahí, la existencia de una ética ecológica, cuyo objetivo es definir cuál es nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Los principios de esta ética tienen que ver con el valor moral básico de la conciencia y, en definitiva, la preocupación por los intereses de los demás como si fueran los nuestros, y también a detenernos a pensar en nuestras generaciones futuras. A partir de este principio general, la ética ecológica puede ir desgranando los criterios de decisión en cada una de las parcelas y problemáticas determinadas. En los casos concretos, podemos servirnos del criterio moral general de la universalización, pensar siempre qué pasaría si todas las personas actuaran igual que nosotros lo estamos haciendo. Pretendemos ofrecer una información relevante en tres campos estrechamente relacionados. En primer lugar, con respecto a las causas de la degradación del medio natural que tienen su origen con la esfera de la economía. En segundo lugar, con respecto a los costes, también económicos, que para la sociedad supone esta pérdida de recursos naturales y ambientales. Una buena gestión de los recursos de la biosfera se facilita notablemente si se cuenta con una valoración económica de los mismos. En tercer lugar, la economía ambiental ofrece un análisis riguroso de las distintas medidas que podrían adoptarse para tratar de revertir el proceso de degradación ambiental, de su eficacia, de su eficiencia y de sus implicaciones sobre el resto de variables económicas. El siglo XX ha sido un periodo de progresos de la economía y la ciencia, único a lo largo de la historia. Es indudable que el desarrollo supone grandes beneficios y mejora considerablemente nuestra calidad de vida, pero también tiene una contrapartida negativa que no podemos ignorar: el deterioro del medio ambiente y el agotamiento de recursos naturales y de ciertas fuentes de energía, lo que de seguir así dejarás a nuestros descendientes un planeta con serios problemas de habitabilidad. Como la siguiente imagen lo muestra de manera burla, en donde dos personajes admiran un árbol como única forma de naturaleza existente detrás de un mundo industrializado. Para los países en vías de desarrollo, existe la noción de que el crecimiento económico trae consigo un grave deterioro del ambiente. De hecho, son múltiples los ejemplos de situaciones concretas en que el progreso económico aparece asociado con una mayor contaminación y daño ecológico. Sin embargo, hoy día se discute el que esta relación represente una característica estructural del crecimiento económico. Informes del Banco Mundial sostienen que la pobreza y el no crecimiento económico es el peor enemigo del medio ambiente. Entre los argumentos que se mencionan como causantes de mayor deterioro ambiental están la mayor presión o demanda sobre los recursos naturales que se genera con la apertura comercial, un mayor costo que el de los países más desarrollados en la implementación y monitoreo de programas ambientales, debido a un capital humano menos capacitado y con menores habilidades administrativas, los bajos niveles de ingreso, que si bien van aumentando con la apertura de las economías, no contienen aún mayor demanda por calidad ambiental. Desde un punto de vista económico, como lo propone el profesor Panayiotou, las causas están en una disociación entre variables clave para el desarrollo sostenible: escasez y precios, beneficios y costos, derechos y responsabilidades, acciones y consecuencias. Estas relaciones distorsionadas se generan como resultado de dos tipos de anomalías: fallas del mercado y fallas de las políticas del gobierno. El caso de los bienes de propiedad común, como por ejemplo los lagos y ríos que tienen especies de peces que cualquiera puede pescar sin que exista un precio por la explotación de estos recursos, conduce naturalmente a una sobreexplotación que muchas veces lleva a la extinción de algunas especies. Aquí la causa puede estar en la imposibilidad o dificultad para hacer valer los derechos de propiedad. Algo similar ocurre con los llamados bienes públicos como el aire, parte de los recursos de agua y muchos otros recursos vinculados con el medio ambiente, la economía y la diversidad biológica. El análisis de las causas que originan muchos de los problemas de degradación ambiental muestra que existen fallas económicas representadas por mercados que no pueden funcionar eficientemente,
por condiciones de ellos mismos o por fallas de política y programas que los afectan. En general, la esencia de estas fallas: hay recursos productivos que no tienen una adecuada valoración, en el sentido que ésta no refleja el verdadero costo de estos recursos para la sociedad. En lo específico, estas fallas se originan en problemas tales como la inexistencia de derechos de propiedad, dificultades para hacerlos valer, limitaciones en su especificación, títulos pocos claros, recursos sin precios, externalidades generadas por el uso de recursos a precios de mercado, existencia de subsidios, cuotas y otros esquemas distorsionadores de los precios de los recursos y otras características de políticas y programas que generan incentivos a una mala asignación de los recursos. La sociedad de consumo induce a la población a gastar energía de manera irracional y adquirir continuamente objetos innecesarios y de corta duración, que además requieren un gasto energético excesivo tanto para su fabricación como para su funcionamiento. La demanda sin precedentes de recursos y la alteración de los ecosistemas están produciendo un deterioro cada vez más acelerado en la capacidad de medio ambiente para sustentar la vida. Los grandes problemas ambientales incluyen deforestación, degradación de los suelos y desertificación. El costo humano causado por la deforestación es extremadamente alto. Los bosques están ligados íntimamente a la supervivencia del hombre, no solo para su alimentación, sino también para su provisión de medicamentos, su abastecimiento de energía y para satisfacer sus necesidades constructivas, pero además son directamente responsables de la oferta de agua y reguladores importantes de las condiciones climáticas. La lluvia ácida, provocada esencialmente por las emisiones de óxido de sulfuro y por otras sustancias contaminantes, fue privativa por mucho tiempo de los países industrializados, particularmente de Canadá, Polonia y los países nórdicos, aunque tuvo siempre como característica su capacidad lesiva sobre otros países pobres. Los incendios forestales siguen constituyendo un grave problema ambiental en todo el orbe, ya que no solo afecta el país o el territorio donde se originan, sino que el humo y la contaminación del aire se desplazan hacia áreas vecinas, con la consiguiente afectación económica y de la salud de gran número de personas. El agotamiento de la capa de ozono. El daño que las emisiones del clorofluorocarbono producirán en la protectora capa de ozono fue predicho en 1974 por Sherwood Rowland y Mario Molina, aunque se detectó por primera vez en la Antártida 11 años más tarde, pero fue rechazada su evidencia aduciéndose la utilización de sensores defectuosos en el diagnóstico. La desestimación del costo ecológico por una economía globalizada e incontrolable continúa agrediendo y degradando el entorno mundial, lo que se traduce directamente en afectaciones a la salud de su población y de sus condiciones de vida. Así, se sigue incrementando el volumen de desechos domésticos sólidos, cuya deficiente eliminación es un constante factor coadyuvante en los problemas de salud en todas las latitudes. Solamente los países en el desarrollo del 20 al 50% de los desechos domésticos sólidos no se recogen, y los que no son tratados constituyen la causa más frecuente del bloqueo de los canales de drenaje urbano en Asia, por lo que se incrementan de esta manera las inundaciones y las enfermedades de causa hídrica. Pero uno de los más grandes problemas que enfrenta el mundo actual en relación con la contaminación ambiental está representado por los desechos industriales. Tanto la industria como la minería son los responsables directos al nivel mundial del vertimiento al mar, río, lagunas y terrenos de innumerables sustancias tóxicas procedentes de los residuos de sus actividades productivas, entre los que con mayor frecuencia se encuentran los plaguicidas, órganos clorados, grasas y aceites, metales pesados, ácidos y cáusticos, toxinas y muchos otros elementos agresivos químicos.